Buenas tardes, Buenas Lenny. tardes, licenciado. Sara, buenas tardes. Un momento empezamos. Buenas tardes, María, Angie. Buenas tardes a todas y a todos jóvenes. Melanie, buenas tardes. Gabriela, Edlin, Brian, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, Vivian. Mónica, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, jóvenes. Compartí hoy en Classroom las diapositivas relacionadas con el tema la asimilación, jóvenes. La asimilación desde el punto de vista de la perspectiva de los intelectuales, de los académicos mexicanos. Y luego, desde la perspectiva de nuestro país, quisiera agregarles, no hay cuidado, Erika. Les decía, jóvenes, en el caso de Guatemala le agregamos un poquito más sobre, y muy particularmente, el Instituto Interamericano, el Instituto Indigenista Mexicano, cuáles fueron, cuál fue la visión que se tuvo en la creación de esta institución, y también se compartió la experiencia, aparece en las presentaciones, jóvenes, la experiencia de uno de sus directores. Y por otro lado, también en el caso de Guatemala, el Instituto Indigenista Nacional, se recogen otros aspectos relacionados precisamente con este tema. Le decía, se le llamó asimilación, integración, también se le conoció aculturación. En Guatemala se creó una instancia, más como una entidad, jóvenes, una instancia de intelectuales, especialmente de antropólogos, historiadores, creo que no se escucha, disculpe, jóvenes, historiadores. Buenas tardes, Jocelyn, buenas tardes. Entonces les decía, jóvenes, en relación a estos historiadores, pues tenemos a algunos intelectuales también guatemaltecos, especialmente de la época revolucionaria, por decir de 1940, de los 40 jóvenes, hicieron algunas aportaciones respecto al tema de la asimilación. Y se creó, les decía, una instancia académica que se llamó el Seminario de Integración Social. Y para formar parte de este seminario de integración social, pues había que presentar un trabajo de investigación. Normalmente era trabajo de investigación de campo, no tanto trabajos de investigación de gabinete. Sin embargo, algunos intelectuales guatemaltecos también pues, hicieron algunas aportaciones de trabajo de investigación de gabinete, meramente teórico, digamos. Pero creo que la mayor participación estuvo y la mayor entrega en los intelectuales, en los académicos, profesionales que hicieron trabajo de campo. También incursionaron en varias comunidades mayas, indígenas. Les decía, bueno, por esta época solo se hablaba de las comunidades mayas, todavía no se hablaba de las comunidades garífuna, ni xinca. Pues hicieron mucha aportación en este denominado Seminario de Integración Social. En el entendido, y bajo ahí sí que la perspectiva, jóvenes, en este Seminario de Integración Social, pues se buscaba las aportaciones, las propuestas de los distintos intelectuales, de qué manera se pudiera llevar a cabo la integración. Sin embargo, esta institución pervivió casi una década y luego fue diluyéndose, desapareciendo por las nuevas corrientes de pensamiento que surgieron alrededor del tema denominado problema indígena. Así que están compartidas estas
presentaciones, estas diapositivas, espero sea de su utilidad, jóvenes, además del documento que ya les compartimos de la Organización de Estados Americanos. Continuando con el tema del racismo, nos habíamos quedado, si me permiten, creo que por esta parte, y si hay preguntas las pueden formular, por favor, jóvenes, nos ayudamos aquí, ustedes y mi persona, para pues abordar el tema. Entonces, habíamos hablado ya de racismo, de los tipos de racismo, hablábamos jóvenes. Acá hay una tipología, seguimos esta tipología de racismo institucional. Hablábamos porque institucional se constituye en un eje transversal del aparato de Estado, del gobierno, jóvenes, y entonces el racismo se va a encontrar en distintas instituciones, especialmente del Estado, pero que de una u otra manera también afecta a la generalidad de la población, porque no solamente van a ser las instituciones del Estado, sino que también van a haber entidades de carácter particular o de carácter privado, que de una u otra manera, pues, hablan del racismo, impulsan el racismo, fundamentalmente es propiciar el racismo. Entonces, esto del racismo institucional, ya vimos cultural, más el enfoque por cuestiones de cultura, aportaciones de la cultura, aspectos puramente culturales, jóvenes, elementos culturales, especialmente elementos culturales de orden objetivo o de carácter objetivo, no tanto la cuestión subjetiva, porque eso está en lo interno, pues no se puede apreciar en apariencia. Luego, especialmente el racismo biológico, decíamos, es uno de los racismos que se fundamenta en el tema biológico de genes, recordarán, y que de una u otra manera, pues se traslada a través de la cultura, es una de las formas o de las teorías del racismo, creo que se ha difundido en varias mundo y que se ha practicado también en distintas partes del mundo, en distintos países. Luego encontramos el racismo inverso, yo creo que entraríamos a ver acá en qué consiste, pero antes pasando la color de piel. Y finalmente se ha considerado también como una expresión, una forma de racismo, la xenofobia, xenofobia o xenofobia, como quisiéramos jóvenes. Entonces tenemos ahora para ver el racismo inverso, se señala, es un concepto que se utiliza para referirse a actitudes racistas. Antes vamos a ver la cordial bienvenida, Alejandra, aquí estamos entonces, a actitudes racistas dirigidas contra partes de la población que no suelen ser el blanco de ataques racistas, normalmente personas percibidas como de raza blanca. Y luego se agrega, no existe opresión sistemática. Acá hay una idea, jóvenes, como cuando se habla del racismo al inverso, es como, es otra práctica del racismo desde la perspectiva que el que está siendo señalado o objeto de racismo, por ejemplo, los términos de las personas afectadas por el racismo, pudieran ser las minorías étnicas o las minorías en general, jóvenes. Entonces, adoptan esta actitud de hacer de menos a los que quienes están ahorillando bajo los términos racistas. Es como invertir el fenómeno, por decir así. Es como una inversión del fenómeno racista y a la vez, de veramos adelante, es como una forma de defensa, de sobrevivencia, si queremos, ante el ante de las acciones y de los pensamientos racistas. Entonces, razón también por la cual se indica de que no existe opresión sistemática, como sucede con el racismo institucional, el biológico, cultural, sino que un grupo de personas quienes sufren el racismo, pues van a practicar el racismo, si queremos en otras palabras, al revés, tratar de menos a los que les están
acusando o a quienes los toman mal, a quienes los oprimen, a quienes los menosprecian en la sociedad. Se habla de un racismo inverso y se ha hablado incluso de la parte positiva de este racismo que viene como a revertir, pero no en términos de venganza, no en términos de darle vuelta al fenómeno racista, sino que sencillamente como la intención es como que sienta en carne propia el que practica el racismo al llevar a cabo este racismo al inverso por parte de los afectados por el racismo, razón por la cual se habla de que no existe una opresión sistemática, sino que en determinados grupos, en determinadas relaciones, en determinadas circunstancias, se da esta situación. No es en forma sistemática, es decir, institucional, jóvenes, que sea en toda la sociedad, probablemente en comunidades pequeñas, en, en pueblos, en comunidades chiquitas, donde se da este racismo al inverso, que de una u otra manera, jóvenes, aun cuando sea una actitud de defensa, pues conlleva desafortunadamente a veces a relaciones muy tensas en las comunidades, en los pueblos, en los grupos sociales. Es otra forma de racismo y obviamente que se va a tratar de erradicar. Luego tenemos el racismo basado en el color de la piel, se basa en la apariencia. Ahí sí, en la apariencia, jóvenes, consiste en menosprecio u odio irracional a las personas a causa del aspecto que le da su color de piel distinto al que se considera normal por la persona racista. Entonces, simple y sencillamente, no es del color de la persona que practica el racismo, pues ahí viene esta idea del racismo por el color de la piel. Hablamos a nivel universal en la otra clase de jóvenes, pues hay distintos colores de piel, la piel blanca, la piel morena o negra, la piel cobriza, incluso se habla de la piel amarilla, pues solo por ese hecho se habla precisamente, se practica ese racismo en contra de las personas que no tienen el mismo color de piel que los que practican el racismo. Y finalmente vamos a ver la xenofobia, es una mezcla de racismo y nacionalismo. Se discrimina por orígenes biológicos y basado precisamente, les decía, en la teoría del racismo biológico. Pero también se entremezcla por acervos culturales. Y esto se ha visto hoy en varias partes del mundo. Si pudiéramos ver, por ejemplo, Europa, Europa está pasando por este fenómeno y entremezclado eh, con la poca aceptación que se da con los migrantes, especialmente los migrantes de África, cuyo destino o el sueño, aquí en América se habla del sueño americano, trasladarse a los Estados Unidos de América, en tanto que estas personas de África, muchas veces también de la parte asiática, eh, se van, su mira, su sueño es llegar a Europa. Entonces, se entremezcla el nacionalismo y el racismo en la práctica precisamente de este fenómeno, de este tipo de racismo, la xenofobia. Prácticamente se ha visto que ha sido más una animadversión en contra precisamente de los migrantes. Más o menos se habla también en el caso de los Estados Unidos, jóvenes, cuando empezó el movimiento migratorio de manera masiva en los Estados Unidos y hubieron algunas autoridades norteamericanas de algunos estados norteamericanos que emitieron leyes precisamente muy severas en contra de la inmigración, especialmente de estos países de Latinoamérica y con un poquito más de tolerancia para la migración europea hacia los Estados Unidos de América.
También es así que hubieron algunos casos de personas norteamericanas de color de piel blanca que atacaron con armas de fuego a los migrantes, especialmente latinoamericanos. Y es el caso en Europa, especialmente Alemania, se ha levantado nuevamente. Pues hoy está un poco mermado, pero a más o menos 10 años para abajo, jóvenes, se había levantado la bandera nuevamente del nacionalismo y obviamente descansado en el racismo, pero especialmente, repito, ante el temor del movimiento migratorio y el desplazamiento de la mano de obra de estos países por los migrantes. Escuchamos en distintos medios de comunicación, por ejemplo, los somalíes que llegaban a Alemania, pues agarrar, se constituyeron grupos de personas, especialmente de jóvenes, que practicaban este tipo de racismo, los denominados cabezas rapadas. Estos jóvenes, pues, tenían ese concepto del racismo y el del nacionalismo, agarraban a algunas personas y las tiraban en las líneas de los trenes y obviamente a cabo de varios murieron. Entonces, habían ataques físicos también para estas personas. Y es un mal que ha recogido hoy día Naciones Unidas a través de la emisión de instrumentos internacionales para ver de qué manera pues, se aborda este fenómeno, este tipo de racismo, y a través precisamente de leyes tratar de evitar que siga esta práctica de la xenofobia. Entonces, pero básicamente es un sentimiento de, en contra, especialmente de las personas migrantes, a quienes obviamente pues, se les concibe como extranjeros, y efectivamente es así, entremezclado con el temor de perder los puestos de trabajo en estos países. Que recordemos, Europa ha pasado por grandes problemas, lo que pasó exactamente incluso con Francia, que fue muy benevolente en un momento dado de acoger a los migrantes griegos que llegaban en grandes cantidades a Francia, pero luego las mismas autoridades eh, empezaron a dar cuenta de que esto pues constituía desplazamiento de mano de obra para los trabajos franceses jóvenes y especialmente para los nacionales franceses. Repito, Naciones Unidas pues está tomando en consideración, en alta consideración, este tema de xenofobia que está muy latente, muy especialmente en Europa y también en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, jóvenes. Pues esta sería la clasificación, los tipos de racismo, jóvenes, les decía, volviendo a los tipos de racismo, el racismo institucional, que está el racismo, ahí sí que está plegadísimo, en las distintas instituciones del Estado, prácticamente el Estado, de manera consciente o inconsciente, pero más consciente que inconsciente, jóvenes, está impulsando este tipo de racismo institucional. El cultural, decíamos, es un racismo mezclado entre el aspecto eh, biológico, pero principalmente por las apariencias, por los aportes culturales que tienen distintos pueblos, y entonces se habla precisamente de que la cultura, las personas que practican el racismo o que se consideran superiores, pues ven su producto cultural como superior, lo máximo en la sociedad. Luego, el biológico, le decía, es el racismo, yo creo que en el cual descansa precisamente la idea principal de esta teoría, de este fenómeno, y especialmente al decir que pues depende de los genes, y los que tienen los mejores genes, los genes superiores, pues son los que gobiernan las sociedades. En el fondo también sabemos y vemos que está encubriendo privilegios que se dan en la sociedad a favor de los que practican el racismo biológico, obviamente para someter
nuestro dominio a las otras personas que no reúnen las calidades a juicio del racista para ser considerada como persona digna de vivir en esa sociedad. El inverso, hablamos, algunos grupos, algunas personas practican, en nuestras propias palabras, decir jóvenes, el racismo al revés, como una forma de defensa. Y también conlleva la idea de que el racista sienta lo que es ser discriminado, hacérsele a un lado en la sociedad. Y luego es basado en el racismo basado en color de la piel. Y finalmente esto que acabamos de ver, la xenofobia. Esto desde el punto de vista, si queremos, de la teoría del racismo, y entraríamos al racismo en Guatemala, que nos interesa también, jóvenes, como hicimos con la teoría de la asignación, un poco el marco teórico, conceptual de ese tema, y lo mismo estamos haciendo acá respecto al racismo, y entrando ya a la parte que nos corresponde en nuestro país, podríamos hacer este enfoque desde esta perspectiva, jóvenes, tres enfoques creo que muy, muy importantes. Uno, la época colonial. Dos, la época de la reforma liberal. Y tres, hablemos de la época contemporánea, jóvenes. En cuanto a la época colonial, vamos a hacer mención, creo que, de los estatutos de la limpieza de sangre, que se impulsó en España, más o menos por los años 1400, antes precisamente de la conquista de América o del descubrimiento de América. Hablamos más o menos por ese siglo 1400, llegando a 1492, se practicaba muy fuertemente en España. Y la época de la reforma liberal, vamos a hablar principalmente del gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, que va a hacer la diferencia precisamente, solo que desde la conceptualización clasista, de clase indígena y clase ladina. Pero dentro de la bibliografía en general que hemos analizado y estudiado, jóvenes, siempre descansa bajo el término racial, el término de raza. Y la época contemporánea consideramos sumamente importante hacer este enfoque, tomando en consideración a dos grandes intelectuales, más o menos de la misma época, jóvenes, dos grandes académicos, como es Miguel Ángel Asturias y el profesor Severo Martínez, respecto al enfoque del racismo en nuestro país. Y acá hablamos del enfoque de la CEPAL, es una institución latinoamericana que estudia precisamente fenómenos económicos, culturales y políticos que acaecen a nivel latinoamericano. Y en este enfoque de CEPAL vamos a hacer la constatación intelectual de una académica guatemalteca, les decía, a la señora Marta Casaus, actualmente está ubicada en España, es una persona que estudiaba mucho sobre el racismo en nuestro país, especialmente el racismo que se empezó a propiciar por parte de los criollos, ya que como la señora Sucasaus también plantea, ella se considera criolla, pero no por eso la hace perder su objetividad científica para el enfoque del problema. Aunque eso no lo vamos a ver acá, jóvenes, en relación a la estructuración del racismo desde esa perspectiva criolla, sino principalmente los aportes que se tienen como fenómeno social. La profesora Casado, veremos, pues habla de algunas familias donde precisamente el tema del racismo está tan presente, podríamos decir, hasta tan omnipresente. Así pues, entonces, vamos a marcar estas tres épocas, creo que importante, y entramos a ver en el caso de la época colonial. Los estatutos de la limpieza de sangre. Se indica, jóvenes, los estatutos de limpieza de sangre fueron una práctica que se realizó en España con el objetivo de
acreditar que se era cristiano viejo. Es decir, que no tenía antepasados no cristianos, que no se tenían antepasados especialmente judíos y musulmanes. Entonces, los cristianos viejos alegan para sí entre, vamos a ver, jóvenes, cuestión cultural, pero también el aspecto étnico, en el caso de los judíos y los musulmanes. Y especialmente los estatutos de la limpieza de sangre van a adoptar precisamente el carácter de normativa, van a tomar carácter de ley y que se aplica en la sociedad española, en la sociedad de España, que de una u otra manera se va a trasladar a las colonias de España. La limpieza de sangre era una cuestión de honor. Significaba que no se tenían antepasados de otra religión que no fuera la cristiana católica. Y se va a entremezclar cultura, se va a entremezclar religión y también etnia. Decía etnia, o si queremos raza, jóvenes, religión especialmente acá el enfoque implicaba a todos los conversos y sus descendientes, siendo más una cuestión social que legal, muy fuerte. Como se habla, por ejemplo, del derecho de la costumbre, perdón, de la costumbre, que a veces en estos países, especialmente anglosajones, la costumbre es más fuerte que la misma ley. Y de la misma manera va a suceder acá, es una cuestión social más que legal, pero también una fuerza muy fuerte en la sociedad española. Se hacía una distinción social. Los que eran de una familia de cristianos viejos y el resto descendiente de conversos judíos o musulmanes. La limpieza de sangre se convirtió en requisito imprescindible para el acceso a muchas cofradías, a muchas órdenes religiosas, a órdenes militares, a asociaciones, colegios mayores, conventos, gremios, cabildos diocesanos. Aunque no formaban parte del derecho común, los estatutos de limpieza de sangre se aplicaban a estas instituciones antes mencionadas. Aquí podríamos hablar, no tanto, digamos, como vimos el racismo institucional, jóvenes, pero en una forma de institucionalización de esta limpieza de sangre en la sociedad española, porque va a afectar, como vemos acá, a distintas instancias o distintos ámbitos de la vida española, cofradías, órdenes religiosas, órdenes militares, asociaciones civiles, colegios mayores, podríamos hablar de universidades, conventos, gremios, cabildos diocesanos, y en los cargos públicos también, muy especialmente en los cargos públicos en España. La limpieza de sangre se empezó a practicar en España en el siglo XV, cuando el antijudaísmo se volvía más radical en la sociedad española y que incluso acabó con la expulsión de los judíos y también de los moros, de los musulmanes. En plena efervescencia antijudía empezaron a surgir estatutos en determinadas instituciones para acreditar una limpieza de sangre. Era una reacción de los cristianos viejos contra los nuevos cristianos conversos para mantener sus privilegios, sus trabajos y su estatus social. Entonces vamos a ver que, por eso hablamos como, como racismo, una forma de racismo que se ha institucionalizado precisamente en el territorio español. Pero ¿cuál es la finalidad, señores jóvenes, para mantener los privilegios de los cristianos viejos, los trabajos de los cristianos viejos y el estatus social de los cristianos viejos? Quisiera agregar acá, también vamos a ver, hay un movimiento grande en relación al movimiento económico y el tema del comercio y el tema de especialmente del comercio jóvenes, también en el tema bancario, vamos a ver que los hijos de los cristianos conversos van a tener mayor proyección en el campo académico, intelectual, en España.
en tanto que los cristianos viejos ya no se prepararon, no se formaron y se van a quedar con la actividad, especialmente la actividad económica de España, la agricultura y la ganadería. Podríamos decir el trabajo del campo, en tanto que los cristianos conversos y sus hijos en el campo de la banca y del comercio, y obviamente van a tener privilegios, van a accesar a trabajos y también a romper o a desarticular, si queremos, ciertos estatus social de España, donde va a descansar también en el poder económico. Y el poder económico va a facilitar el acceso al poder político. Así, tenemos los conversos eran vistos como rivales para ocupar determinados puestos de trabajo o puestos de relevancia social. Por ello, los estatutos de limpieza de sangre actuaban como filtro en beneficio de los judíos conversos, aunque en el fondo subyacía también una cuestión de racismo hacia los conversos, a los que se les llamaban habitualmente marranos. Entonces encontramos acá las distintas formas de expresión del racismo, acción, pensamiento, práctica, pero vamos a ver que también en la sociedad se va a tratar de privilegios, ¿no? De mantener ciertos privilegios, ciertos trabajos o ciertos estatutos sociales. Así encontramos, repito, los hijos de los conversos van a empezar a ganar mayor espacio académico, intelectual, en el campo de la banca y del comercio, también en el campo político, académico igual en España. La limpieza de sangre se convirtió a lo largo del siglo XVI en una obsesión social y en una cuestión de honra familiar. Los estatutos de limpieza de sangre también llegaron a la América española. Los estatutos de limpieza de sangre siguieron vigentes hasta la independencia de los países americanos. Básicamente vamos a ver acá, jóvenes, especialmente en el tema de los judíos y de los árabes, de otra manera se trasladaron a América, pues se seguía con la idea de la limpieza de sangre. También haciendo la aclaración siguiente, aquí los indígenas no eran tomados en consideración desde la perspectiva de la limpieza de sangre, jóvenes, porque prácticamente los indígenas pues fueron marcados, recordemos, por favor, como vimos en clases anteriores, aquella discusión si tenían alma o no tenían alma. Esa discusión continuó todavía. Al no tener alma, pues realmente se consideraban como animales, por un lado, y por otro lado, condenados por el mismo sistema de conquista y de colonización a las encomiendas. ¿Y qué implicaba una encomienda? Ya vimos, hoy la encomienda es trabajarle a un encomendero a tiempo completo, todo el tiempo, sin percibir dinero alguno, porque el trabajo era gratuito. Y por otro lado, cuando se constituyeron o se construyeron o se levantaron los pueblos indígenas, pues quedaron bajo la protección de los frailes, algunos pueblos indígenas donde no podían penetrar los españoles por 5 años, y únicamente estaban los indígenas y los frailes, obviamente, los sacerdotes, en estos pueblos indígenas. Pero también el indígena estaba sometido a trabajo forzado, a trabajo obligatorio, no bajo la instancia o bajo la institución encomienda, sino bajo la institución del repartimiento de mano de obra. En consecuencia, el indígena no tenía la posibilidad de accesar a un mejor estatus. Solo aquellos los famosos principales o los caciques, que eran escasos en relación a la conducción de los pueblos de indios o de las comunidades indígenas. Entonces, la idea principal en relación a la afectación que se va a tener en América al llegar precisamente a América Española, como se dice,
los estatutos de limpieza de sangre va a ser precisamente para el resguardo de los españoles y sus privilegios, sus trabajos, su estatus en América, tratando de resguardarlos de los judíos y tratando también de resguardarlos precisamente de los árabes. Sin embargo, sabemos, jóvenes, que vinieron personas de distintos lares a estos lugares. Con la independencia, los estatus fueron cayendo en el olvido, aunque sí es cierto que pervivieron en diversos países hispanoamericanos prejuicios sociales a la hora de accesar a ciertas instituciones. El temor por los judíos que tanto tiempo había existido no sería tan fácil de borrar en la nueva sociedad americana. Se tenía un gran miedo de que los judíos pudieran desplazar precisamente a los españoles en su propia sociedad. De igual manera, los árabes, jóvenes. Así tenemos en esto de la limpieza de sangre, solo quisiera agregar, aunque no lo tengo acá, cuando les pase la diapositiva, sí lo voy a agregar, jóvenes. ¿Cómo se probaba la limpieza de sangre? ¿Cuál era el mecanismo, el procedimiento para probar de que se era de sangre pura, pues, de sangre de los cristianos viejos? Pues acá se hacía mediante dos testigos, especialmente dones. Era como la prueba reina para acreditar o para probar que se venía de la línea de los cristianos viejos y no de los conversos, pues mediante testigos ante un notario público. Y con ese documento, ya bajo juramento de ley, pues era una forma de acreditación de la pureza de sangre. Recordemos, en este tiempo aún las ciencias, especialmente químicas, las ciencias no había avanzado todavía, jóvenes, entonces se hacía esta prueba o el procedimiento para la acreditación de ser de sangre pura, perteneciente a los cristianos viejos, se hacía pues mediante dos testigos. Eso era lo que establecía el estatuto de la limpieza de sangre. Concluyo, pero particularmente llena la idea, como vemos a cajones, no deja de tener ciertos atisbos de racismo en los estatutos de la limpieza de sangre. Era una forma de racismo en contra de los judíos y los musulmanes. Llegó a América. Obviamente el racismo que se va a practicar contra los indígenas, les decía jóvenes, pues eso sí se regó en todas las sociedades de Latinoamérica. Todavía esa gran discusión, veíamos jóvenes, en relación a su calidad de seres humanos. Después de la independencia de Guatemala, vamos a encontrar de estos países, especialmente en el decreto número 76, en cuanto a la declaración de los derechos del Estado de sus habitantes. En una oportunidad ya habíamos también leído este artículo, jóvenes, aunque todos los hombres tienen por la naturaleza iguales derechos, pero su condición en la sociedad no es la misma, lo que depende de circunstancias que no es dado nivelar a ningún poder humano. Para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte y por esa necesidad en todas las naciones, aún las menos cultas, son protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo, edad o falta de capacidad actual carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos. Por tanto, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso, en cuanto a la falta de capacidad, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su educación, de evitar que sean defraudados de lo mejor que les pertenece en común en particular, que no sean molestados en aquellos sus habitudes aprendidos desde sus mayores, que no sean contrarios a las buenas costumbres. Queda plasmado en esta disposición legal, jóvenes, la situación de los indígenas y prácticamente todavía pervive el trabajo forzado de los indígenas, el encierro de los indígenas
en los famosos, en los pueblos de indios, en las comunidades indígenas, o en las reducciones, así se le dominó durante la colonia, por el hecho de ser indígenas, haciendo la diferencia precisamente con los peninsulares. De igual manera, les decía, en el caso de la reforma liberal, tenemos el decreto legislativo número 165 de Justo Rufino Barrios, el 13 de octubre de 1876. Acá el lenguaje oficial que se va a utilizar es de carácter de clase, podríamos decir clasista, pero no obstante, dentro de la literatura que encontramos durante este gobierno del régimen liberal, donde se habla precisamente de la raza indígena, desde la perspectiva más, digamos, racial. Y encontramos acá, en el considerando uno, que es conveniente poner en práctica medidas que tienden a mejorar la condición de la clase indígena. Que varios orígenes principales de San Pedro de Zacatepec, del departamento de San Marcos, han manifestado deseo de que se prevenga de aquella parcialidad o del traje como la acostumbrada por los ladinos. Decreta, artículo único, para los efectos legales se declaran ladinos a los indígenas de ambos sexos del mencionado pueblo, quienes darán desde el año próximo el traje que corresponde a la clase ladina. Y entramos a ver ya una época más cercana a nosotros jóvenes, hemos denominado la época contemporánea, especialmente siempre el tema del racismo, y aquí sí se enfoca precisamente este tema como teoría, como corriente de pensamiento que de una u otra manera se enarbola desde la academia, desde la intelectualidad, desde los profesionales en la sociedad guatemalteca y en la propia realidad, en la misma práctica social y cultural de nuestro país. Les decía, el enfoque nos parece interesante, realmente y sobresaliente, jóvenes, el enfoque que hace Miguel Ángel Asturias, el enfoque también que hace el profesor Severo Martínez Peláez, el enfoque que hace CEPAL. Y adelanto indicarles, por favor, jóvenes, acá en relación al enfoque de Miguel Ángel Asturias y de Severo Martínez, veremos algunos puntos de coincidencia. Trataremos de ver algunos puntos también de divergencia en relación a este tema del racismo. Y creo que esta aportación es importante, y me detengo acá el día viernes, el próximo viernes, jóvenes, les vamos a dejar un trabajo, según ya tenemos preparado, un trabajo que les vamos a compartir en clase acerca del tema del racismo. Y vamos a abordar un documento del profesor Severo Martínez y queremos la apreciación de ustedes en relación al tema del racismo. Obviamente van a colgar su trabajo, sus respuestas también en clase con jóvenes. La ponderación de este trabajo, llamémosle así como laboratorio, respecto al tema del racismo, es de 10 puntos. Por favor, jóvenes, va a ser de 10 puntos netos. Y el examen que vamos a realizar, el examen escrito, jóvenes, es de 30 puntos para complementar los 40 puntos que dispone el reglamento de evaluación de nuestra facultad, para que entonces tenga los 30 puntos del primer parcial y los 40 puntos del segundo parcial. Esos 40, repito, jóvenes, por favor, se van a dividir en partes. Un trabajo de laboratorio ponderado, 10 puntos, y el trabajo, la evaluación escrita, el examen, va a ser de 10 puntos. Entonces, el día viernes les voy a dar las indicaciones y también en Classroom las instrucciones respectivas. Y finalmente les di el enfoque de CEPAL. Es casi lo más reciente que tenemos, es lo más novedoso. Se han hecho estudios, especialmente en el caso de Guatemala, a lo largo de América Latina, sí está presente este fenómeno todavía del racismo, o el racismo se está diluyendo, el racismo está perdiendo campo. Es un poco el enfoque de CEPAL. Entramos al tema de Miguel Ángel Asturias.
Y lo que se ha extraído acá, jóvenes, quisiéramos decir lo que tenemos en las diapositivas, en las presentaciones, pues hemos recogido parte de las ideas del licenciado Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel guatemalteco, en relación al tema problema indígena. Así se denomina la tesis Severo Martínez, el problema indígena. Entonces, de esta tesis hemos extraído estas ideas que consideramos las principales, las más connotadas, de Miguel Ángel Asturias respecto al racismo y a la situación del indígena. Miguel Ángel Asturias, al hacer su enfoque interesante, jóvenes, en el marco de la discusión que había en Guatemala, les decía, más o menos 1940, 1945, 50, hay una gran discusión académica, una gran discusión intelectual en Guatemala acerca de la teoría de la asimilación, acerca de la teoría de la integración de los indígenas a la sociedad nacional o a la cultura nacional, la aculturación de los indígenas. Les hablaba hace un momento de este seminario de integración social de Guatemala, pues entre otros aportes vamos a encontrar realmente muy interesante el enfoque que hace Miguel Ángel Asturias al respecto. Así nos va a empezar a hablar en primer lugar del indígena, de la población indígena. Entonces nos va a decir que la población indígena presenta ciertos síntomas, signos, ciertas huellas, ciertos factores, ciertos elementos de carácter anatómico. Y también el indígena presenta ciertos signos o ciertos elementos, ciertas señales de carácter fisiológicos. Vamos a encontrar acá entonces fisiológicos. Seguimos con esto de lo fisiológico, pero también el indígena va a presentar dentro del estudio que hace el autor signos patológicos. Luego nos habla de una degeneración psíquica en el campo de la mente, en el campo, llamémoslo así, como del espíritu, lo que estudia la psicología. Así vamos a encontrar entonces acá, jóvenes, y entramos a ver los primeros signos anatómicos. Y también quisiera agregar lo siguiente, jóvenes. Por favor, creo que en el tiempo, de mi apreciación personal, por favor, les quiero compartir. Creo que en el tiempo en que Miguel Ángel Asturias hace el enfoque, hay mucho interés por abordar el problema, que se denominó, les decía, el problema indígena. En relación, bueno, está el indígena en la sociedad guatemalteca, pero está encerrado en su mundo, está encerrado en su cultura y no se integra, no se asimila, no se aculturaliza de manera general. Algunos probablemente, pero de manera general. Entonces se tiene la idea, jóvenes, cuando se habla del problema indígena, por favor, para ponernos en contexto, y lo interesante del enfoque, del estudio y de la investigación de Miguel Ángel Asturias respecto a esta temática. Entonces, y la pregunta es, ¿qué hacer de parte especialmente del Estado, pero también de la sociedad, jóvenes, que quiere salir adelante? Entonces, se considera que el indígena, la población indígena, es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad guatemalteca, Guatemala, y a lo largo, igual vamos a ver, de Latinoamérica. Lo que plantearon de manera muy temprana los españoles, veíamos, y el estudio de los norteamericanos antropólogos. Entonces, se hace ese enfoque de qué forma, cómo, en cierta medida, ayudar al indígena, por un lado, o sencillamente abandonarlo. Y que ese su abandono, pues, uno, como se hablaba de la asimilación artificial, recordarán, jóvenes,
especialmente en el texto del Convenio 107. Muy bien, déjenlos que el mismo poco a poco vayan dejando todo y abracen la cultura nacional. Pero también hubieron algunas acciones muy severas en relación precisamente a los indígenas. Por ejemplo, con la práctica de la... De, ahorita, jóvenes, pero prácticamente la eliminación de los indígenas mediante la esterilidad. Esa es la expresión correcta, perdón, jóvenes. También hubieron ideas de que la única forma de que los indígenas o agarran, perdón la expresión coloquial no es, o agarran la onda, jóvenes, o sencillamente, pues, también hay que practicar ese tipo de eliminación. Entonces, esto, repito, es lo que este es el contexto de discusión académica, la discusión hasta en la calle. ¿Qué se va a hacer para que Guatemala salga adelante? Así encontramos los signos anatómicos. Sin ninguna clase de estadísticas para ir sobre bases seguras, pueden señalarse en el indio los caracteres siguientes de degeneración. A, estrechez frontoparietal. Nos habla de estenocrotafia. Estenocrotafia. B, índice cefálico menor que el normal. E, talla y peso inferiores a los de otras razas. Fuera de estos signos, deben agregarse dedos supernumerarios, anomalías de ciertos aparatos, por ejemplo, el bocio que les acompaña. Estos son los signos anatómicos para ir entendiendo la situación del indígena en este enfoque que nos plantea el autor. Luego señala algunos signos fisiológicos. Necesidades energéticas muy inferiores a las de las razas europeas. Es muy semejantes a las de los habitantes del Congo. B, eliminación de urea muy inferior de la de los organismos sanos, 28 gramos. Por aquí puede conocerse el exiguo poder de asimilación del indio, inferior a un 25% al de las otras razas. ¿Cuáles son los signos fisiológicos? A, necesidades energéticas, aquí repito esto. C, la nupcialidad. Nada puede decirse, no solo por falta de estadísticas, sino también porque entre ellos hay más juntados que casados. Desde el punto de vista del matrimonio, nupcialidad, solo casados y juntados. Quisiera detenerme acá. Razón por la cual, recuerden, fíjense que en Guatemala, no recuerdo exactamente ahora, pero más o menos por la década de los 60, por 50, 60, se emitió la ley que reconocía la unión de hecho y que se traslada posteriormente al Código Civil, la unión de hecho, porque solo eran juntados, la mayoría, especialmente de la población indígena, solo se juntaban, no se casaban. Y ni querían casarse, constituyendo matrimonio bajo los términos del derecho común, del derecho civil. Se nos envían, incluso algunos hablaban, solo rejuntados, pero ahí tenían su familia, ahí tenían a sus hijos. A eso se refiere Miguel Ángel Asturias al hablar de nupcialidad y juntados, más juntados que casados. B, natalidad. La creencia general es que son muy fecundos. Basándose en su fecundidad, se podría abrigar esperanza si en el sentir de muchos biólogos de la fecundidad de una raza no fuera en algunos casos signos de generación. Menciona el caso de China y comarcas malayas. Tuberculosos, principalmente alcohólicos, muy aptos para la multiplicación. Poco creo que la idea con es que acá, pues estando alcoholizados, pues es más fácil, perdón,
la multiplicación de la especie. Estamos hablando entonces acá de la natalidad, mortalidad. Nada puede decirse a punto cierto, pero a la fecha la mortalidad ha aumentado en las poblaciones indígenas. Lo que se comprueba preguntando a los que en tales lugares han vivido muchos años. La mortalidad infantil es excesiva. Estos signos físicos degenerativos señalan desviaciones profundas del tipo primitivo de la raza indígena. En términos de mortalidad, solo se hacen descripciones, simple y sencillamente descripciones sin explicación de causas. Llegamos a los signos patológicos. Trabajo que está por hacer, se señala, pero previas estadísticas y estudios regionales detallados, se establecerá cuáles son las enfermedades que privan en Guatemala. En conjunto se enumeran neumonía, tos, ferina, tifo, viruela, disentería, paludismo, parasitismo intestinal y enfermedades de la piel como las más frecuentes. La falta de higiene que en otro lugar tratamos facilita la propagación de las enfermedades. Y así es como vemos desaparecer caseríos enteros y extenuarse pueblos ayer vigorosos. Los indios de tierra fría son o eran más sanos y fuertes. Los casos de longevidad se veían frecuentemente entre ellos, pero se ha cometido el desacierto que llevarlos a trabajar a las costas en donde adquirieron las endemias tropicales, que a fecha los están aniquilando. La tisis pulmonar, por otra parte, se ha ido propagando excesivamente. Como puede comprobarse en los hospitales, de esta propagación es responsable, en primer lugar, el alcoholismo, signos patológicos. Luego se habla de una degeneración psíquica. Es fácil advertir el descenso psíquico en que ha venido el indio, de cuando formaba la raza indomable que antes de someterse murió en su mayor parte, o huyó a las montañas, que aún sometida peleó bravamente por su independencia. Luchas con releves heroicos de entonces a hoy jamás igualados, al estado al que el presente se encuentra, ayer brava, hoy cobarde. Y entre esos términos toda una vida dolorosa, angustiada por las espuelas castellanas que la ensangrentaron los ijares, por los frenos bélicos que los conquistadores enterraron en su boca y por los cacastres que no son otra cosa que aparejos de mula de carga llevadas por un hombre. Los pueblos indígenas carecen de cohesión. En ellos, como en sus individuos, falta el sujeto social. La persona no existe. Pueblos estancados donde se paga demasiado culto a las tradiciones absurdas que perpetúan sombras. Acá, pues, de manera breve, es un comentario en cuanto a la degeneración psíquica, como se indica acá. Al hablar, básicamente quisiera resaltar esto, la falta de sujeto social. La persona no existe. Es decir, que es como una masa amorfa. Más desde esa perspectiva de enfoque creo que se plantea en esta parte del trabajo de investigación. Es una masa amorfa. No hay persona, no hay sujeto social. Y en tanto masa se va a cualquier lugar. En tanto masa no tiene una identidad, una individualidad. Por eso se habla, falta el sujeto social. La persona no existe y además carecen de cohesión social. Se rompe, se desarticula en cualquier momento. Venir para acá, se van para allá. Vayan para allá, se van para allá, se mueven. Ahí sí que como una masa muerta. Seguimos y señala Jones, la falta de estadísticas criminales nos privan de luz sobre tan importante materia. Puede decirse que el indio en su juicio es más dado al hurto que al delito de sangre, pero que en estado de ebriedad es terriblemente criminal. Recuérdese, además, la excesiva crueldad que muestran para su familia, golpean a la mujer bárbaramente.
y como a la mujer y a sus acémilas y a sus perros. En rigor de verdad, el indio psíquicamente reúne signos indudables de degeneración. Es fanático, es toxicómano y cruel. Etiología. Enumerados los signos que traducen la decadencia de la raza indígena, deben estudiarse las causas. A. La alimentación es poca nutritiva y escasa. B. La falta absoluta de higiene. E. Excesivo trabajo. D. Casamiento prematuro. E. Endemias tropicales. F. Enfermedades que sin ser del medio han hallado fácil propagación. La sífilis, tuberculosis, alcoholismo y chichismo, o sea, la famosa chicha, jóvenes, como le llaman coloquialmente en Guatemala, el aguardiente clandestino, la miseria, la falta de cruzamiento. Aquí está el punto, creo, importante, bien, esto de la falta de cruzamiento, jóvenes, donde está enfocado precisamente el tema del racismo. Pero, y acá se refiere al cruzamiento biológico, jóvenes, también, como veremos más adelante. Entonces, esta es la etiología. Luego sí, la terapéutica social. La organización de los caracteres degenerativos, el estudio sociográfico, socioanológico del problema y más que todo el sentido de la tierra, como intuición para comprender, me parecen pruebas inequívocas de que Guatemala está en peligro por el camino de desvitalización que lleva y de que hay necesidad inaplazable de aplicar la acción fecunda de la ciencia para retener o destruir el mal. Las leyes sociales se cumplen fatalmente y los organismos heridos de muerte, como el colectivo nuestro, los indígenas, están llamados a desaparecer cuando no los salvan sus dirigentes por los caminos que aconseja la terapéutica social. Los organismos sociales, como los individuales, están expuestos a sufrir dolencias, en muchos casos difíciles de curar. Cuando las sociedades humanas se enferman por falta de funcionamiento de sus órganos, individuo, familia, municipio, o por una anemia social que las hace débiles, enfermedades de carácter económico, moral e intelectual, urge la aplicación de medicamentos que las restablezcan. El estudio de tales medicamentos está encomendado a la terapéutica social. Mestización. La mestización persigue entre sus fines la homogeneidad racial, cultural y lingüística de un pueblo que cuenta con porciones sociales de civilización o cultura rechazada y de civilización o cultura superior. Me detengo un momento acá, jóvenes, por favor, recuerden, solo quisiera volver acá, perdonen, jóvenes, por favor, un momentito acá, cuando veíamos en esto de la institucionalización, jóvenes, las reglas, tenemos acá, esto, la cultural, enfatiza una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre la otra. Establece una relación determinista de la raza hacia la cultura. Esto desde el punto de vista, veíamos jóvenes, del enfoque teórico del racismo. Y es más o menos lo que vamos a encontrar y encontramos en estas expresiones, precisamente que estamos viendo acá, perdón, en esto de la terapia, acá, la mestización persigue entre sus fines la homogeneidad racial, cultural y lingüística de un pueblo que cuenta con porciones sociales de civilización o cultura retrasada o de civilización o cultura superior. Ese es el enfoque cultural del racismo, cultura superior y cultura inferior. La mestización es indudable que hubiera proporcionado al indígena una puerta ancha para pasar de su primitivo estado social al estado social que la civilización europea dejó en estos
suelos. Entre los obstáculos que la impidieron se menciona: los indios se han gastado ellos mismos. Su sangre no ha hecho a través de incontables generaciones, sino girar en un círculo para el caso pequeño. Hace falta sangre nueva. Corrientes renovadoras que resarzan la fatiga de sus sistemas. Vida que bulla pujante y armoniosa. Sangre nueva. He aquí nuestra divisa para salvar al indio de su estado actual. Hay que contrapesar sus deficiencias funcionales, sus vicios morales y sus cansancios biológicos. Hay que volverlo a la vida para que advierta en esta hora de conmociones la obligación que tiene de contribuir al triunfo de los ideales que la humanidad se esfuerza por alcanzar. El estancamiento en que se encuentra la raza indígena, su inmortalidad, su inacción, su rudo modo de pensar, tienen origen en la falta de corrientes sanguíneas que la impulsen con vigoroso anhelo hacia el progreso. El estancamiento en que se encuentra la raza indígena, su inmoralidad, su inacción, su rudo modo de pensar, tienen origen en la falta de corrientes sanguíneas que la impulsen con vigoroso anhelo hacia el progreso. Los Estados Unidos de América y la República Argentina suelen citarse como ejemplo de lo que la inmigración hace de los pueblos. Y si de buscar ejemplos se trata, véanse cómo nosotros los guatemaltecos, se refiere a guatemaltecos, cómo nosotros los cruzamientos que han habido, alemán e indio, y con facilidad se advertirá la mejora. Los hijos de alemán e india son robustos, bien dotados. Y en cuanto al aspecto físico, desde el punto de vista estético, no puede pedirse más. Se trata de una raza agotada, y de ahí que para salvarla, antes que una reacción económica, antes de una reacción psicológica o educacional, hay necesidad de una reacción biológica. Vida, sangre, juventud, eso falta al indio. Entonces hablamos, me remito nuevamente, jóvenes, por favor, a este enfoque meramente, decíamos, teórico-conceptual en el racismo biológico, que enfatiza la influencia sobre la genética en las capacidades y en las propensiones psicológicas de las personas. Acá precisamente encontramos este tipo de racismo en este planteamiento, perdón, acá, que encontramos en el trabajo de investigación, en el trabajo que nos aporta Miguel Ángel Asturias. Se trata de una raza agotada y de ahí que para salvarla hay que, antes de una reacción económica, antes de una reacción psicológica o antes que de una reacción educacional, hay necesidad de una reacción biológica, de sangre. Eso falta en el indio. Entonces, quedamos a cajones en relación al planteamiento de Miguel Ángel Asturias. Realmente descansa en un planteamiento de carácter racial. Tratar de mestizar, tratar de mezclar a la población indígena, como se plantea acá, no con los nacidos en Guatemala, todavía con ellos, no con los nacidos en Guatemala, sino que hay que traer europeos para que se mezclen con los indígenas y mejore su situación de indígena. Por favor, también la observación al respecto, porque no con los nacionales o los guatemaltecos o los nacidos en estas tierras, sino que traer, como ha hecho Argentina, como ha hecho los Estados Unidos, y el ejemplo claro, como pasó con los alemanes, que más o menos por la época de 1871 en adelante, vinieron a ubicarse en las Verapaces, especialmente en Alta Verapaz,
para producir el café, y luego ese mestizaje que hubo entre quechís, maya quechís y los alemanes. Y plantea Miguel Ángel Asturias pues, que hay que traer inmigrantes de Europa para que hagan esta mezcla. No deja, como le digo, jóvenes, de dos enfoques de la teoría del racismo. Uno de la teoría del racismo cultural está presente en esta investigación, en esta aportación. Y por otro lado, también la teoría biológica, la teoría del racismo biológico. Al final, jóvenes, está en esta última expresión que nos comparte el autor de la obra. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar a otro estudio importante sobre el racismo en Guatemala. Es el caso del profesor Severo Martínez. Pero, don Alicia, la asistencia, le vamos a pedir favor a nuestra compañera Norina, si fuera tan fina. Muy bien, gracias, muchas gracias. Entonces, gracias, compañera. Para la asistencia, igual, pues, Lorena, si fuera tan amable, por favor, disculpe. Entonces, le decía, jóvenes, acá, para terminar, por favor, muchas gracias, muy amable, gracias, Lilian. Entonces, les decía, jóvenes, en relación, creo que es importante concluir acá el enfoque que hace Miguel Ángel Asturias en relación al problema indígena. Creo que con mucha precisión, incluso con una redacción que es propia a Miguel Ángel Asturias, al premio Nobel, jóvenes que escriben muy bonito, muy bien, pues hace esta descripción de la situación del indígena en el tema del problema. La situación, hablábamos acá, jóvenes, de los signos anatómicos, efectivamente, en una situación, hace una presentación de la situación del indígena desde este punto de vista anatómico. Luego, desde el punto de vista fisiológico, de igual manera, lo único, hace unos agregados como aportación de las mismas ciencias médicas y las mismas ciencias químicas para decir la eliminación de urea muy inferior de los organismos sanos. Por aquí puede conocerse el excesivo poder de asimilación del indio, inferior a un 25% al de las otras razas. Hace esta descripción, ¿vale?, en relación a la situación del indio. Signos fisiológicos. Encontramos acá en nupcialidad, bella mortalidad, natalidad, matrimonio y los signos patológicos. La degeneración psíquica. Pero entremezclado acá, creo que la visión de la problemática que se tiene, entremezclado, decía jóvenes, por ejemplo, la situación real. Ahí está el problema. Ahí está la pobreza. Ahí está el abandono. Ahí está el alcoholismo. Ahí está la cultura casi en proceso de desaparición por esa misma degeneración en los distintos. Pero le decía, también entremezcla un poco las causas de ese problema. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese problema? Solo que no entra a analizar profundamente, pero a la... Perdón, pero no deja llenar la asistencia. Bien, entonces, me permite un momentito a ver si nos apoya. Lorena, ¿nos podría apoyar en este sentido, si fuera tan amable? Creo que tenemos... Bueno, pero no se preocupen, jóvenes, por favor. Si no pueden llenar la asistencia, por favor, no se preocupen. No se preocupen, jóvenes, por favor. Sí. Ya está, me indica, ya se puede. Muchas gracias, muy amable. Gracias, compañeros, gracias. Gracias, muy amable. Pues les decía, jóvenes, para terminar con esta parte, por favor. Entonces, hace una descripción de cuáles pudieron haber sido las causas. Como se indica acá anteriormente, en tiempos antiguos, pues cuando formaba parte de la raza indomable, que huyó en parte a las montañas, fue sometida a, a la situación socioeconómica. Acá ya viene un enfoque estructural de la problemática.
una cuestión estructural, jóvenes, en una situación de sistema social. Cuando habla de relieves teóricos, hoy jamás igualados, el estado en que al presente se encuentra. Luego, toda una vida dolorosa, angustiada por las espuelas castellanas que la ensangrentaron, por los frenos bélicos que los conquistadores enterraron por los cacastes, eran prácticamente, cargaban a los funcionarios públicos precisamente en estos casos. Más o menos, Miguel Ángel Asturias nos plantea, nos describe de manera, repito, muy exigua, pero esa como la causa de esa situación, de esa degeneración. Y luego, ahora sí, tenemos jóvenes en su tiempo, creo que para el tiempo de Miguel Ángel Asturias, quisiera dedicar acá, pues nos hace este otro tipo de descripción. Finalmente, jóvenes, el camino, quizás siendo la orientación de la asimilación de México, que era muy presente, recordemos, a través de la institución del Instituto Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Indigenista Nacional, que la única vía para poder salvar a los indígenas es la mestización. Pero eso sí, viniendo personas, gentes de Europa, como sucedió precisamente con los alemanes, para vitalizar al pueblo, para vitalizar a los indígenas. Esa fue la idea, yo creo que en ese momento fue la idea acertada probablemente, jóvenes, para sacar adelante la problemática, porque recuerden, por favor, e incluso cuando hablamos de las fuentes del derecho, jóvenes, los criterios, las ideas, los pensamientos de los estudiosos, especialmente de los jurisconsultos, jóvenes, pero incluso las ideas que se vierten en la sociedad por parte de académicos e intelectuales sirven para ilustrar a los que van a crear las leyes, a los que van a formular las leyes. De una u otra manera, creo que se encamina esta idea hacia precisamente la solución de esta problemática, y es a través de la mestización. Y por otro lado, también no estudiamos acá, jóvenes, no aparece en nuestro estudio, pero les decía, también corrió la idea, especialmente viniendo inclusive de Norteamérica, la esterilización de los pueblos indígenas, que no solamente va a ser para Guatemala, sino que para toda América Latina. Les quisiera comentar parte de la anécdota. Cuando gobernaba Carlos Manuel Arana en Guatemala, jóvenes, por los años más o menos 70, y con la construcción de la carretera para Alta Verapaz, pues se corrió la idea de que los Estados Unidos iba a apoyar la construcción de esta carretera, y por cierto, muy buena, se conserva aún. Y una de las retribuciones que el gobierno de Guatemala le tenía a los Estados Unidos de América era la esterilización de la población indígena. Y se regó esa idea, se regó esa, llamémosle así, por favor, coloquialmente, jóvenes, esa bola en varias comunidades indígenas. Entonces, era prácticamente una forma de extinción del indígena desde el vientre materno. Y ya no poder reproducirse, o como dice Miguel Ángel Asturias, son muy fértiles. Pues había que acabar con esa fertilidad, una medida más drástica. Y sin embargo, ya la población indígena ya no acudió a los centros de salud por el temor de que se practicara esa esterilización. Esa era la idea que se corría en ese entonces, en cuanto a la esterilización masiva de la población indígena. Repito, no solamente de Guatemala, sino que a lo largo de América Latina, que era otra medida a lo que se conoce como problema indígena. Pues llegando ahora entonces al enfoque de otro gran intelectual, de otro gran académico, jóvenes, vamos a entrar a ver lo que plantea el profesor Severo Martínez Peláez en relación al racismo. Y tiene un documento, una separata que les vamos a compartir, jóvenes, que se llama El racismo y análisis histórico de la definición del indio en Guatemala. Y se habla, él plantea parte del estudio del racismo desde el materialismo histórico.
es, si quieren ustedes, metodológicamente, jóvenes. Desde el punto de vista de la metodología, acá el profesor Severo Martínez va a utilizar el método del materialismo histórico y la dialéctica. Recordemos, el materialismo histórico hace un enfoque de los problemas de la sociedad para buscar las causas, llamémosle así como las verdaderas causas de la problemática de una sociedad, no solamente social, no solamente económica, no solamente cultural, sino política, en todos los ámbitos de la vida. Al plantear, recordemos, jóvenes, el materialismo formula como principio fundamental, recuerden por favor, que primero la materia y luego la idea. La prevalencia de la materia sobre la idea. Primero surge la materia, y luego la idea. Eso, bajo esos principios del materialismo histórico. Y por otro lado, la dialéctica, jóvenes, también como filosofía del conocimiento, plantea de que todo tiene relación. Un problema que se plantea o que se presenta en la sociedad está en estrecha relación con otros problemas, con otras causas. No se puede estudiar aisladamente un problema desde el punto de vista puro. Eso sí se hace a través del método de la abstracción, tratar de abstraer lo más que se pueda la búsqueda de la esencia de un problema, de un fenómeno de la sociedad, pero no descontextualizar el análisis de ese problema en relación a los otros ámbitos o a las otras esferas de la realidad de esa sociedad. La dialéctica, pues, esta metodología de estudio va a utilizar este instrumental teórico metodológico, va a utilizar el profesor Severo Martínez para estudiar el racismo en Guatemala. Así encontramos, vean jóvenes, por favor, aunque quedan 2 minutos, aquí me voy a detener para no perder la idea, jóvenes, por favor, creo que de la importancia del análisis que hace el profesor Severo Martínez, a diferencia, por favor, a diferencia del análisis que hace Miguel Ángel Asturias. Obviamente no va a encaminar a través de este tipo de metodología, jóvenes. Miguel Ángel Asturias más va a ser su enfoque antropológico, etnológico, estudiar estos rasgos fisonómicos que afectan al problema. Su método de estudio es distinto. Y probablemente por eso llega a la conclusión Miguel Ángel Asturias en este su enfoque, porque vamos a ver también el camino que va a buscar el profesor Severo Martínez es otro. Y llega a sus conclusiones, y como les decía, jóvenes, al final, ahí sí que finalmente, vamos a ver la similitud o la diferencia, la diferencia entre los planteamientos una vez que veamos el enfoque del profesor Severo Martínez. Digo esto hasta acá. El día viernes les voy a dejar el trabajo sobre el racismo versado en este trabajo del profesor Severo Martínez, que nos parece sumamente interesante. Es todo, ya llegó la hora. Muchas gracias, nos estamos viendo el día viernes. Que tengan una tarde, una feliz tarde, jóvenes. Muchas gracias por su presencia en clase. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Felicidades. Licenciado.